Buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo al encuentro virtual de hoy a cargo del doctor Gianmarco Rojas. Utilizaremos la modalidad para las clases en vivo, donde podrán participar con micrófono y cámara, también por chat, como ustedes prefieran. Para una mejor comunicación, recomendamos aclarar su nombre y apellido. Para que la clase se desarrolle en forma ordenada, recomendamos abrir el micrófono cuando quieran participar y luego cerrarlo, para evitar que se produzcan ruidos ajenos a la clase. Cuando quiera, doctor, puede comenzar. Gracias. Ok, ok, vamos a comenzar entonces. Me avisan nada más si se pone muy lenta la presentación. Estoy con la señal un poco baja, no sé, hoy día está muy raro aquí en casa. Y, doctor, la Pero imagen vamos está a ver como cómo. media congelada. Si quiere apagar la cámara para evitar. Sí, voy a apagarlo mejor para... Perfecto, sí. Gracias. Genial. Sí, sí, y está media lenta aquí la internet, no sé qué pasó. Pero se escucha bien, ¿no? El audio estamos bien. Sí, sí, se escucha perfecto. Genial. Bueno, vamos a iniciar la sesión. Vamos a seguir el mismo esquema que veíamos la semana pasada, de discutir casos en realidad, porque ya ustedes han tenido acceso al material y ya lo deben haber revisado. Y la idea es pues complementar eso con algunos ejemplos prácticos para ver la aplicabilidad, ¿no? de estas técnicas, de estos procesos anestésicos, con el objetivo de pues manejar las cosas de una manera mucho más segura, ¿no? Y entendiendo que el hecho de trabajar con reptiles y con aves eh, no implica de ninguna manera que los cuidados que se tienen con estos pacientes van a ser menores. Me gusta mucho a mí poner estas fotos de mi trabajo para que ustedes también entiendan que el hecho de trabajar con un reptil o con un ave no implica que tengamos menos cuidados en el aspecto de una vía de acceso venosa, de un soporte de vías aéreas, de un ofrecimiento de oxígeno, de tener cuidado con la monitorización transanestésica, ¿no? Con el objetivo de poder trabajar con estos pacientes siempre bajo el principio básico de la anestesia, que es, en primer lugar, ofrecer bienestar al paciente, darle comodidad, ¿no? Y permitir, pues, al cirujano o al clínico que pueda realizar, pues, los procedimientos de una manera bastante segura, también para el animal y para el mismo médico como tal, ¿no? Ok, entonces primero vamos a hablar un poquito sobre algunos casitos de anestesia en aves, ¿no? Ver un poquito cómo es que se aplican estos procedimientos. Recordar que no necesariamente los procedimientos anestésicos en aves y en reptiles se restringen apenas a anestesia inhalatoria, ¿no? Muchas veces se piensa que cuando se trabaja con este tipo de animales, la anestesia inhalatoria pues resulta en la única opción que se tiene, ¿no? Y muchos centros terminan no realizando procedimientos porque no cuenta con este tipo de equipos, ¿no? La gran verdad es la siguiente, ni la anestesia inhalatoria ni la anestesia inyectable se puede emplear apenas como único procedimiento anestésico, de hecho. Como ocurre también en el caso de mamíferos o en el caso de reptiles, como vamos a ver después, la anestesia sigue siendo un conjunto de técnicas que nosotros vamos a emplear visando, puede ser, el bienestar del paciente y obteniendo resultados los más adecuados posibles, ¿no? Entendiendo que el proceso anestésico tiene que generar una mejora en la condición del paciente y no generar de ninguna manera un agravamiento del problema o generar pues más problemas de tipo mórbido o inclusive hablando de la muerte del paciente. Ok, hablemos entonces de un paciente en particular, ¿no? Estamos hablando de aquí de un citácido, de un loro, ¿no? Este loro es un loro adulto de aproximadamente
15 años aproximadamente, y que presenta un absceso externo en el globo ocular y que requiere de una retirada y limpieza de este absceso que se va a realizar pues obviamente por un especialista, ¿no? La idea en ese sentido es ofrecer dentro de lo que se busca en lo que es la anestesia como tal, poder cubrir algunos pilares esenciales en el manejo anestésico de este paciente en particular. ¿Cuáles serían esos pilares que yo necesito cubrir en este caso en particular, considerando cuál va a ser mi estrategia anestésica en este tipo de pacientes? A ver, doctores, ¿cuáles serían estos pilares que debo cubrir para poder trabajar con una estrategia anestésica segura, correcta y adecuada para este paciente? A ver, espero sus comentarios. ¿Cuál sería lo primero, lo esencial que tengo que cubrir en este paciente? Dentro de lo que ustedes ya conocen como la parte anestésica, ¿no? Imagino que ustedes ya han tenido clases de anestesia de manera general, en el caso de animales convencionales, ¿no? Analgesia, hipnosis, menciona Peter, relajamiento muscular, ¿sí? Algo más que sea importante. Miren, ahí estamos con la doctora Michelle Freund y está realizando un procedimiento. Joana, no, el ayuno no es un pilar, el ayuno es una condición previa a la anestesia, pero ¿qué es lo que nosotros queremos generar? Protección neurovegetativa, correcto. La temperatura también, Viviana, no es un pilar, es una condición de mantenimiento, de soporte, ¿ya? ¿Se acuerdan cuáles eran los pilares de la anestesia? Era, a ver, sedación o tranquilización, inmovilización o disociación, relajamiento muscular, analgesia y protección neurovegetativa, ¿no? Esas son, digamos, los pilares que se buscan dentro de la anestesia como un todo. En este sentido, ¿cuáles serían los pilares que yo debo buscar de cubrir en este paciente? La respuesta en realidad es bastante simple. Si hablamos de una anestesia balanceada, ¿qué es lo que nosotros debemos buscar? Si hablamos de un proceso anestésico balanceado, es muy probable que nosotros lo que busquemos es realmente todo, ¿no? Cubrir todos los pilares con el objetivo de generar en este paciente una condición de estabilidad importante, ¿no? Importante para poder trabajar con nuestro paciente ofreciéndole estabilidad, ¿no? Como mencionaban por ahí, hemodinámica, metabólica, de temperatura, ¿no? Estabilidad desde el punto de vista de manejo del dolor, estabilidad neurovegetativa, evitando que las respuestas propias del sistema simpático y parasimpático generen desestabilización cardiorrespiratoria y pulmonar, ¿no? Entonces, hay que ver esas cosas, qué es lo que nosotros necesitamos en este paciente, ¿ok? Como es un procedimiento menor en realidad, vamos a intentar trabajar eh, dentro de lo posible sin generar mayor depresión cardiorrespiratoria de la que se requiere en este tipo de procesos. Entonces, consideremos primero la especie, ¿no? Y que es un animal de aproximadamente 18 años, ¿no? ¿Cuál sería nuestra peor opción de manejo anestésico? ¿Qué es lo que yo de todas maneras no utilizaría en este tipo de pacientes? ¿Creen que sería interesante utilizar una anestesia disociativa en este paciente? ¿Será recomendable usar anestesia inyectable en este paciente?
¿Será que puedo usar cualquier fármaco que tenga metabolismo previo hepático en este paciente? ¿Será que es recomendable usar fármacos que requieran de una eliminación eh, metabólica hepática y excreción renal en este tipo de pacientes? ¿Será que puedo emplear fármacos que generen desestabilización cardiovascular en este paciente de 18 años? ¿O será mejor trabajar con procedimientos y estrategias anestésicas que utilicen fármacos más seguros? ¿No? Estamos hablando de un paciente geriátrico, un paciente que probablemente tiene alteraciones metabólicas persistentes y que ya tiene, de hecho, un problema, ¿no? Que es el absceso, que es lo que estamos viendo aquí en la imagen, ¿no? Y que requiere de una limpieza quirúrgica y retirada, pues, del núcleo infectante, ¿no? En este caso que estamos viendo aquí, ¿ya? Lo ideal, de hecho, es trabajar dentro de un esquema anestésico que nos permita realizar el procedimiento sin generar mayor sobrecarga metabólica, reduciendo el estímulo doloroso y evitando una respuesta a nivel eh, simpática que genera algún tipo de alteración en el paciente. Ahora, recuerden otra cosa, estamos haciendo un abordaje a nivel ocular. Y este abordaje a nivel ocular puede también generar alteraciones cardiovasculares debido a la compresión accidental que se puede hacer del globo ocular que generaría un reflejo, ¿no? Este reflejo conocido como reflejo Baal, ¿no? Y recordando también que existen estructuras neurológicas a nivel del quiasma óptico que podrían generar también desestabilización a nivel central, ¿no? Por lo que el manejo tiene que hacerse con mucho cuidado, con mucho criterio. Ok, partamos al manejo entonces inicial de este paciente. Tenemos estas opciones de anestésicos. ¿Cuál de estas opciones creen ustedes que sea la más segura y más correcta para la premedicación de esta ave? Considerando lo que ya observamos, lo que ya sabemos del paciente. ¿Qué debemos cuidar nosotros en este paciente? A ver, Peter me dice dexmedetomidina y butorfanol. Ok, es una buena opción, ¿no? ¿Es una buena opción? Sí. Dexmedeto con midazolam también es una buena opción, ¿ya? ¿Cuál sería mi principal preocupación con el uso de estos protocolos iniciales que menciona Peter y Joana? Bradicardia, exacto, ¿no? Joffre por ahí menciona midazolam con butorfanol. Y hay algo más, ¿no? La dexmedetomidina sí genera bradicardia. De hecho, es un factor que particularmente a mí en aves no me gusta mucho, ¿no? No me gusta mucho. Pero, ¿no? Tiene otro problema más, el uso de la dexmedetomidina en aves. ¿Cuál es ese problema? Los vómitos podrían existir, sí, pero la dexmedeto en general provoca muy poco vómito, Peter. Sobre todo si lo empleamos en dosis adecuadas, es muy difícil que se encuentre regurgitación. Lo que sí puede haber es que se relajen los esfínteres cárdicos, ¿no? Pilórico, y eso puede generar cierto reflujo, ¿no? Y relajamiento del buche en el caso de aves como esta, ¿no? Pero pensando en que son aves que van a estar programadas para un procedimiento anestésico quirúrgico, en teoría no deberían tener este problema, ¿correcto? En teoría debería estar bastante tranquilo. Eh, pero ¿cuál sería la otra condición que debemos de considerar en este tipo de pacientes? ¿Qué más hacen los alfa-2 agonistas?
Vasoconstricción. Sí, hacen vasoconstricción. Pero ¿cuál es la característica asociada principalmente a los efectos alfa? Joana habla de apnea. Va por ahí, ¿no? Va por ahí. También se habla de bloqueos de primer y segundo grado, pero vayamos al principio básico, ¿no? Los Doctor, se corta. ¿Me ¿Me escucha? escuchan ahora? Sí, sí. De lo que ¿Ahora me habló no se escuchan? escuchó nada recién. Ah, perdón. Ok. Sí, está un poco rara la señal hoy día. Les mencionaba que generalmente los alfa-2 agonistas tienden a generar relajamiento muscular, ¿correcto? ¿Se escucha mejor ahora? ¿Sí? Sí, doctor. Genial. Ok, sí, sí, no sé qué pasó por acá. Bueno, como les decía, ya que estos fármacos generan relajamiento muscular, ¿qué musculatura también se afecta con esta condición de relajamiento en las aves? Que son importantes. Por ahí hablaba Joana de apnea. ¿Cómo respiran las aves? ¿Se acuerdan? Las aves respiran, no, por las vísceras no, Peter, pero respiran de otra manera. Las aves tienen sacos aéreos, ¿correcto? Tienen sacos aéreos. Ok. ¿Pero tienen diafragma las aves o no tienen diafragma? No tienen diafragma. Entonces requieren de la expansión del tórax y del abdomen, que son básicamente los músculos pectorales y los músculos intercostales. Cuando la dex Doctor, doctor, ¿me escucha? se corta, Sí, se volvió a cortar. Dijo, ¿cuándo? Y no escuchamos más nada. sí, está pasando. Tiene Estoy muchas acostumbrado. personas conectadas a internet. No, de hecho estoy solo yo con el router. No sé Está por qué cerca no del se escucha. módem. Sí, estoy al costado. ¿Me escuchas ahora? Estoy con el modem en el costadito. Se escucha medio Estoy en mal. a ver, ¿ahora se escucha o se escucha cortado también? No, ahí se escucha bien. ¿Se escucha mejor? Sí, Estoy sí, poniendo el ahí, modem al costado, literalmente. ahí se escucha mejor. Ok. Bueno, lo que les decía es que cuando nosotros usamos alfa-2 agonistas en las aves, se genera un relajamiento de la musculatura torácica y abdominal, por lo que no hay una expansión del tórax y del abdomen, lo que impide una respiración, ya que las aves no tienen diafragma. Por ende, en este tipo de pacientes, sobre todo en pacientes que son más viejos, se recomienda no usar alfa-2 agonistas, o si se tienen que usar, usarlas en dosis extremadamente bajas, ¿no? Apenas como analgésicos y no como anestésicos. Correcto. Entonces, bajo esa premisa, el uso del midazolam y del butorfanol probablemente sean mucho mejores como fármacos presedantes. En primer lugar, porque el midazolam genera una sedación bastante buena, en el caso de las aves, y el butorfanol genera analgesia y sedación también mucho más potente y reduce la CAM de los anestésicos inhalatorios, que son sin duda alguna los anestésicos más empleados en el manejo de la anestesia de aves. Entonces, de estas combinaciones, en este caso en particular, que es en el lorito, vamos a emplear una combinación de midazolam con butorfanol como primera opción,
pensando en el manejo del ave geriátrica, pensando en las dificultades que generan los alfa-2 agonistas a nivel respiratorio y que también pueden generar un estado de bradicardia también muy, muy intensa, cosa que para un ave es totalmente indeseable. Ya la bradicardia en aves es bastante indeseable. ¿Ok? Joana, en caso de no disponer de butorfanol, es muy probable que tengas que emplear de repente un tramadol, ¿no? O dosis bajas de fentanilo también, ¿ya? Pero dentro de lo posible, cuando hablemos de animales exóticos, eh, en la necesidad de fármacos seguros va a ser de implicancia, ¿ya? En anestesia, desgraciadamente, nosotros no tenemos esta opción de cambiar mucho una cosa por otra, ¿no? A mí no me gusta mucho esto de recomendar algo que sea parecido porque en realidad no hay, ¿no? No hay. Otras opciones que yo te diría, de repente se pudiera conseguir o buprenorfina, metadona, no sé qué tan fácil es el acceso a ese tipo de drogas, pero opioides puros en general terminan siendo muy poco seguros, sobre todo en el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Cuanto más geriátrico, cuanto más problemas el animal presente previos a la anestesia, es muy probable que también se nos restrinja mucho el uso de diferentes fármacos. Y ahora, ¿qué fluidoterapia será la más recomendable para este tipo de pacientes? ¿Cuál sería el soporte que yo emplearía en este caso? Ojo, para esta situación, en realidad el procedimiento es un procedimiento extremadamente corto, ¿ya? En particular, este procedimiento no demoró más de 15 minutos, ¿ya? Obviamente cuando lo hace un experto es mucho más rápido y él sabe que el acceso es bastante menos invasivo que si lo hiciera alguien que no es especialista, ¿no? Pero de manera general, nosotros igual siempre colocamos un soporte de cristaloide. Básicamente, considerando que los procesos anestésicos tienden a ser procesos que generan acidosis metabólica, la recomendación casi siempre es trabajar con soluciones tamponantes, ¿no? Como el Ringer lactato, por ejemplo, o el normosol, o la solución polielectrolítica, ¿ya? Pero considerando que es un proceso bastante corto, específicamente este caso, pues el uso de cloruro de sodio no deja de ser adecuado y siempre pensando en que las aves requieren de una fuente de energía para poder trabajarlo de manera tranquila. Sí, Joana, pueden ser también bolos de cloruro de sodio. Y lo que les mencionaba también es agregar de repente un poco de dextrosa al inicio y al final del procedimiento para ofrecer una fuente de energía adecuada en este tipo de situaciones. ¿Ok? Algo que preguntaban sobre el ayuno también hace un instante, las aves generalmente tienen un ayuno extremadamente corto, ¿ya? En las diapositivas que ustedes tienen a disposición hablan pues de algunos periodos de ayuno, pero en general, cuanto más pequeñas las aves y cuanto, digamos, el sistema digestivo de las aves sea mucho más corto, sea mucho más rápido en el proceso, pues siempre se recomienda que el ayuno sea también lo más corto posible, ¿no? Para evitar cualquier tipo de accidente. Pero en este caso particular, la primera opción sería Ringer lactato y mi segunda opción cloruro de sodio. Ojo, la administración en este caso es muy sencilla. Pueden colocar una vía en la vena tarsal, ¿no? En la vena tarsal del ave, y pueden aplicar, como dice Joana, pequeños bolos o también una infusión por goteo, ¿no? De fluido sin ningún problema, ¿no? Lo que sí hay que tener cuidado en el caso de las aves es que no se debe generar una sobrehidratación. ¿Ya? Por lo que los volúmenes tienen que ser bastante bien cuidados. En general, nosotros trabajamos con 2 a 5 ml por kilogramo de ave, máximo un tope de 10 y en pacientes que están con shock hipovolémico hasta 20 ml cuanto mucho. ¿Ya? Recordando siempre que debido al sistema de filtración que presentan las aves, la sobrecarga de líquidos casi siempre resulta fatal, ¿ya? Por lo que se debe manejar siempre
con mucho cuidado y con mucho criterio. Y ahora, para la inducción anestésica, ¿qué emplearíamos? ¿Y por qué? ¿Cuál sería la recomendación? ¿Sería recomendable usar un anestésico inyectable parenteral en este caso? ¿O inhalatoria? Bueno, y veo dos opiniones ya, ¿no? De hecho, la inhalatoria, tanto Joana como Joffre mencionan todo porque es más seguro, efectivamente. Es una técnica anestésica, es un procedimiento anestésico más seguro. Y además, ¿por qué? Hablábamos que este procedimiento es relativamente corto, ¿no? Y lo que queremos también es que la recuperación ocurra de manera corta. ¿Por qué no recomendaría usar propofol o ketamina? Sí, Yamira menciona que el propofol puede generar apnea. En general, sí, tiende a generar apnea en las aves, inclusive en dosis bajas, tiende a generar apnea, ¿ya? Em, de hecho, también existen algunas otras condiciones, ¿no? Justo lo que mencionaba Joffre, ¿no? Por la edad, ¿no? La disminución del metabolismo puede generar también una disminución de la frecuencia cardíaca y también puede generar hipotensión, ¿ya? Cosa que en animales donde, digamos que el manejo, el control de este tipo de situaciones resulta bastante difícil, bastante compleja, ¿ok? Y la ketamina, ¿por qué no? O tal vez sí la usaría. ¿Qué dicen? En este caso en particular, ¿ketamina la usaría sí o no? Si es sí, ¿por qué sí? Y si es no, ¿por qué no? En este caso en particular. No me refiero a aves, pero en este caso. Mire, acá hay dos respuestas muy interesantes, ¿ya? De hecho, el aumento de la frecuencia cardíaca, sí, porque estamos hablando de un ave que normalmente presenta frecuencias cardíacas elevadas, 150, 180, hasta más. Y el aumento de esto generaría un aumento de la perfusión, una sobrecarga a nivel cardíaca, pulmonar y obviamente renal también. Pero la otra cuestión, en este caso en particular, ¿no? Es justamente lo segundo que estaba mencionando, que es la presión intraocular. ¿Por qué yo no quiero que aumente la presión intraocular en este paciente? Uno es que sangra más, de hecho, sí, correcto, Peter. Va a haber un sangrado mucho más profuso, ¿ya? ¿Y cuál es la otra condición? Que estamos trabajando en dónde, ¿no? Aparte estamos trabajando en el ojo. ¿Se acuerdan que les decía que el ojo tiene una inervación muy, muy, muy rica, ¿no? Y esto hace que cualquier tipo de reacción a nivel central, ¿no? Genera pues un efecto de liberación de catecolaminas y esto podría generar un aumento del tono vagal. Ojo, la ketamina en general, uno cree que aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria, pero no ocurre esto en condiciones generales, ¿ya?
existe en realidad un efecto bastante raro de la ketamina que ocurre a nivel de reflejo carotídeo y que puede generar inclusive una reducción de la presión arterial y en algunos casos también una disminución considerable del reflejo cardíaco, ¿ya? Por lo que su uso debe ser restringido en pacientes que sean demasiado viejos como este y también en aquellos pacientes donde se realice manipulación ocular, ¿ya? Sobre todo en pacientes en los que nosotros no tenemos la capacidad de poder manejar adecuadamente esta función de manera directa. ¿Ok? Listo. Y para el mantenimiento, ¿qué emplearíamos? Obviamente, si comenzamos con una inhalatoria, lo consecuente sería que trabajemos también con un mantenimiento inhalatorio, ¿no? Correcto, hasta ahí todos estamos de acuerdo, ¿no? Tal vez si en algún momento, digamos, no en este, pero en otro procedimiento, se requiriera de una protección analgésica un poquito más fuerte, pues el uso de la piva probablemente sería una opción también a tratar, ¿no? ¿Qué emplearía? Probablemente utilizaría infusiones de butorfanol o infusiones de remifentanilo, ¿no? Recordando que, ¿qué pasa si utilizo fentanilo o remifentanilo en este tipo de pacientes? ¿Qué es lo que voy a tener que cuidar? La presión arterial, sí. ¿Y qué más, Ivette? Buena respuesta. La presión arterial, sí, vamos a tener que cuidar eso. Pero algo más van a tener que cuidar. ¿Qué es lo que hace el fentanilo y el remifentanilo en el paciente a nivel del sistema respiratorio? Genera apnea, correcto, Daniel, genera apnea. Por lo que si utilizo este tipo de soporte analgésico, es muy probable que voy a requerir también hacer ventilación asistida. Y esta ventilación asistida va a tener que ser realizada durante todo el procedimiento e inclusive algunas veces hasta después de terminar el procedimiento, hasta que el ave recupere su ventilación espontánea. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Buenas intervenciones. Y para el manejo postanestésico, acá se los voy a poner súper fácil. Vamos a trabajar probablemente con todo, ¿ya? ¿Podemos usar meloxicam? Sí, Joana, podemos usar meloxicam a dosis de 0.1 hasta dosis de 1 miligramo por kilogramo, dependiendo de la especie. En este caso yo recomiendo usar 0.2, 0.4 máximo como manejo analgésico. Si lo empleo en conjunto, por ejemplo, con un butorfanol o con un tramadol, la dosis la voy a bajar a la mitad, ¿ya? De ambos compuestos. Entonces, un opioide y un AINE de todas maneras, antibióticos también pueden ser empleados de todas maneras para proteger cualquier tipo de reinfección, ¿ya? En este tipo de pacientes. Y anestésicos locales también, ¿no? ¿Qué anestésico local creen que sería ideal para este tipo de procedimiento? Si es que ya llevaron algo con anestésicos locales. Lidocaína, no. Lidocaína no sería el más indicado. Hay otro fármaco que podría usar Bupi, sí, podría usar Bupi en dosis bajísimas, ¿ya? Porque me va a mantener una analgesia post quirúrgica buena, ¿no? Y también puedo usar otra cosa, algo que se emplea mucho en ojos y que probablemente en este procedimiento también lo emplee en el transquirúrgico, que son las gotas ¿de qué? ¿Se acuerdan cómo se llama ese fármaco? La lidocaína no se recomienda porque su duración no es tan grande, digamos, y puede generar un relajamiento de las estructuras ciliares, oculares y generar ojo seco, ¿ya? Entonces no se recomienda por eso. La procaína sí. La procaína existen algunas sustancias, algunas presentaciones de procaína que son en gotas, pero que se mantienen, digamos, durante un buen tiempo en el ojo, no con el efecto anestésico como tal, pero sí con un buen efecto analgésico, ¿no? Atropina no, porque generaría dilatación pupilar y no es recomendable en este caso, ¿no? Y también generaría ojo seco.
sea, la atropina de hecho no, ¿ya? La lidocaína, porque genera pues dilatación pupilar y puede generar también ojo seco, por lo que tampoco se recomienda. ¿Ok? Listo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, tenemos otro caso aquí de un ave tal vez no tan común, ¿ya? Y que también requiere pues de un manejo anestésico. Estamos hablando de un avestruz macho de 180 kilogramos que presenta una cojera intensa que requiere un examen detallado y que va a incluir radiografías y toma de muestras sanguíneas, ¿ok? No es un ave cualquiera, es un ave grande, ¿ya? Y vamos a trabajarlo dentro de un manejo, pues, lo más adecuado posible, ¿ok? Vamos a tener que definir la mejor estrategia posible, considerando que es un animal muy agresivo, no estamos hablando de un avestruz macho gigante, y que se encuentra con mucho dolor, por lo que su comportamiento de hecho va a ser mucho más agresivo que lo normal. ¿Ya? Entonces vamos a proceder a hacer la anestesia del paciente para hacer las tomas de muestra necesarias, las tomas de radiografía y establecer un tratamiento lo más correcto posible y poder darle una solución al problema. Ok. Primero, miren, considerando lo que ya hablamos, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer con este paciente? ¿Cuál va a ser nuestra sedación e inmovilización en este paciente? ¿Vamos a sedarlo o vamos a inmovilizarlo? ¿Qué piensan? Si ustedes fueran los veterinarios de esta ave, ¿harían una sedación o harían una inmovilización farmacológica? A ver, Peter dice una inmovilización, ¿ya? Y Daniel dice una sedación. ¿Qué es lo que la mayoría piensa? ¿Haríamos una sedación o haríamos una inmovilización? ¿Y por qué? Exacto, estamos hablando de un animal agresivo y que nos dobla o nos triplica en algunos casos el peso, ¿ya? Es un animal muy agresivo, por lo que la sedación no necesariamente va a ser un procedimiento muy seguro para este tipo de manejos, ¿ya? Entonces, en este caso, partiríamos a una buena inmovilización, acuérdense, ¿ya? Sedar a un avestruz es dejarla borracha, y esto no implica para nada que el animal no pueda responder pateando, ¿no? Entonces, estamos hablando de un animal que es grande, por lo que vamos a tener que hacer una inmovilización. Ok, y ahí se las pongo fácil. ¿Cuál es el protocolo o el procedimiento anestésico recomendado en este caso, entonces, la que tenemos aquí? ¿Cuál sería la opción más ideal? Ketamina midazolam. Correcto, Joana. Ketamina midazolam. ¿Por qué? ¿Por qué ketamina midazolam es la opción más adecuada en este caso? Pueden usar el audio también si gustan, chicos. ¿Ah? Ojo, acuérdense que es disociativo, correcto, Joana, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué genera esta combinación en el paciente? La benzodiazepina es segura, de hecho, ¿no? Es una benzodiazepina segura, pero nos permite inmovilización farmacológica bastante rápida, ¿no? De corta duración, y que me va a permitir, entre otras cosas, que una buena, no tanto relajación muscular, Ivette, en realidad, esta combinación, más que una relajación muscular, lo que me genera es una sedación con una inmovilización bastante marcada, ¿ya? Pero debido a la presencia, ¿ya? Del midazolam principalmente, nos va a dar un periodo de tiempo corto para poder hacer la intubación del paciente, ¿ya? Entonces, con este procedimiento me va a permitir hacer la intubación del paciente. En un paciente de ese tamaño
Intubamos con un tubo número 14 o número 12 sin ningún problema y ya podemos mantener, ¿no?, al paciente con una intubación y mantenimiento, ¿ok? Todavía no voy a terminar de dar la respuesta, ¿ya? Pero quiero que ustedes me entiendan después. Los demás protocolos son sedativos y es muy probable que no generen una buena relajación del paciente y no permitan la manipulación que nos pueda garantizar la seguridad ni de nosotros ni de nuestro equipo de trabajo, ¿ok? Entonces no lo considero dentro de lo que se requiere en este caso. La fluidoterapia que vamos a utilizar en este caso también va a ser un ringer lactato por dos consideraciones. Primero, porque el procedimiento en sí es un procedimiento de tipo anestésico que genera acidosis metabólica y todo lo que demás ya conversamos. Y además de eso, el paciente presenta una tendinitis, ¿no? La tendinitis es una inflamación que tiende a generar también en nuestro paciente un proceso de acidosis metabólica. Por lo que vamos a intentar tamponar eso de ahí, ¿ya? Ahí vamos a llegar a ese punto, Joana, ¿ya? Usar sevoflurano o isoflurano, ¿no? Vamos a ver por qué usamos uno u otro, ¿ya? Ahí les voy a explicar por qué, ¿ya? Pues está muy buena tu pregunta, ¿ya? Ahora te voy a dar la respuesta y tal vez tú mismo te vas a dar cuenta si puedo o no usar sevoflurano. ¿Ok? Listo. Entonces ya sabemos que un tamponante sería lo ideal. El uso de cloruro de dextrosa son opcionales, pero el ringer lactato en este caso sería mi mejor opción. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo hago la inducción anestésica? Joana dice inhalatoria, ¿ya? Peter dice propofol, ¿ya? Estamos bien, estamos bien. Podría ser propo y después inhalatoria. Podría ser también, ¿ya? A ver, ¿se acuerdan que les dije que estábamos empleando una inmovilización que me permitía hacer una intubación, correcto? ¿Por qué yo no puedo utilizar una anestesia inhalatoria directamente, digamos, con máscara, por ejemplo? ¿Por qué no es tan recomendable? A ver, piensen un poquito. Vamos a pensar, miren, vamos a pensar un poquito en lo que ya han dicho. ¿Cuánto pesa este paciente? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto pesa el paciente? 180 kilos, correcto. Vamos a poner 180 kilos. Ok. ¿Qué pasa si yo tengo que hacer una inducción? Miren, una inducción anestésica o inhalatoria con máscara. ¿Ya? Digamos que es una máscara. Los flujos de oxígeno que tengo que emplear en esta ave van a ser altos o bajos en comparación a los flujos que yo inhalo, yo humano. Altos, correcto. Y si yo me pongo al costado de esta ave y le pongo una máscara y le pongo flujos altos, la concentración, el CAM que requiere para inducir, va a ser alto o bajo, el ave en comparación al humano. ¿La CAM es mayor o menor? ¿Qué dicen?
es alto, mucho mayor que las nuestras, porque tienen sacos aéreos, ¿correcto? No tienen alvéolos. Entonces, si yo le pongo la máscara y yo estoy al costado del avestruz, ¿quién se va a dormir primero? Daniel, aunque no lo creas, vas a dormir tú primero, ¿ya? Nosotros vamos a dormir primero. Entonces, para evitar esto, lo que se hace es utilizar un fármaco que me permita una intubación. ¿Se acuerdan que les decía al inicio eso? ¿Por qué no hago sedación? Porque la sedación me obligaría a utilizar un agente inductor, en este caso el propio inhalatorio, y esto me imposibilitaría trabajar porque es un ave muy grande. Si fuera un ave pequeñita, ningún problema. Un loro, ningún problema, porque los flujos van a ser bajos y las concentraciones van a ser también bajas, ¿no? En relación a mi peso, a mi persona. Pero en relación a un avestruz que pesa el doble o el triple a veces que una persona, tiende a ser más peligroso hacer la inducción con este tipo de procedimientos. Y Joana, ahí va la gran respuesta a tu pregunta anterior. Si yo tengo que usar sevoflurano, ¿se acuerdan que les decía la semana pasada? ¿El sevoflurano se siente o no se siente el olor? Ok, y ahí está la respuesta, tú misma la vas a dar. ¿Qué pasa si utilizo el, el sevoflurano para hacer la inducción anestésica en este paciente? No voy a sentir en realidad el sevoflurano y me voy a dormir, ¿no? Y probablemente el efecto de inmovilización farmacológica le pase al avestruz antes que a mí, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esta ave? Se va a despertar, ¿correcto? Se va a despertar, ¿ya? Y aparte hay otra condición. El isoflorano eh, no se siente en realidad. El sevoflurano no tiene olor cuando se vaporiza, no tiene olor, no es irritante. Por eso es que se utiliza mucho en realidad en medicina humana, ¿ya? Es mucho para medicina humana. Pero en medicina veterinaria tiene un problema, ¿se acuerdan? La CAM, ¿ya? La CAM del isoflorano es menor que la CAM del sevoflurano, ¿ya? ¿Por qué? Porque el sevoflurano requiere de concentraciones alveolares más altas, siempre, ¿no? Quiere decir que si por algún motivo yo cierro el vaporizador de sevoflurano, ¿qué va a pasar inmediatamente con el avestruz? Una vez que termine mi procedimiento. Exacto, se va a despertar de golpe, ¿no? Y a ver, y ese es el gran problema, va a haber pasar dos cosas. Uno, que el ave pueda hacer que se despierte bien y que nos mate, ¿no? Pero la otra opción, ¿cuál es? Que el animal se despierte, pero que no tenga capacidad. Acuérdense del avestruz, el avestruz cómo camina? ¿En dos o en cuatro patas? Exacto, en dos patas. ¿Y será que un avestruz que no está con un tonus muscular adecuado se podrá parar adecuadamente? No puede. Es más probable que se lastime. Y exactamente, Daniel, es muy probable que ese animal termine fracturándose una pata en el proceso de recuperación, ¿ya? Por lo que el manejo siempre con este tipo de situaciones debe hacerse con fármacos que me dé una ventana de seguridad. Por eso es que usamos isoflurano, ¿ya? Claro, Peter, en realidad sí. O sea, la mascarilla no sella totalmente al ave y requiere de flujos de oxígeno más altos y concentraciones anestésicas más altas. Pero como lo hemos inducido prácticamente ya con la premedicación, entre comillas, porque hemos hecho una inmovilización farmacológica, esto nos permitió intubar al paciente y manejarlo directamente con una intubación, lo que reduce muchísimo el flujo y la CAM que se requiere para la anestesia. Y aparte que hay menos peligro de fuga, ¿ya? Básicamente es por eso, Peter. Propo podría usarse también, pero acuérdate que tendrían que ventilar, ¿no? Ventilar a un avestruz, necesitas una bolsa por lo menos de 6 a 8 litros, ¿ya? Para poder ventilar.
¿ya? Pero lo que se logra en realidad con la anestesia utilizando ketamina con midazolam apenas y hacer el proceso de intubación rápida es que no se pierde nunca la ventilación espontánea, ¿ya? Por lo que realmente es mucho más seguro trabajar con eso. El propo sí desgraciadamente puede generar relajamiento pulmonar y puede generar un proceso de apnea. Corto, pero igual puede generar, ¿ya? Por lo que a veces resulta muy poco viable en algunos casos. Y ya vimos que la inhalatoria no necesariamente va a ser la más segura, sobre todo para nosotros, si estamos intentando anestesiar a un animal que nos duplica o nos triplica el peso, pues, ¿no? Ok, y el mantenimiento anestésico. Opciones. Yo creo que la más segura, sin duda alguna, es que si ya iniciamos con inhalatoria, vamos a trabajar con inhalatoria también, ¿ya? Y si hace falta, hacemos manejo analgésico mediante una infusión corta o aplicación. En este caso, yo prefiero trabajar con bolos anestésicos, analgésicos, para reducir el riesgo de depresión cardiovascular por agentes inyectables principalmente, ¿ok? Entonces, inhalatoria y el manejo analgésico lo vamos a hacer tanto en el trans como en el post quirúrgico, en el post anestésico. Bien, eso es lo que les decía. Mira, nosotros estamos aquí haciendo una pequeña inducción directamente con el tubo endotraqueal y de ahí ya lo pasamos al proceso de manejo con el sistema circular, ¿ya? Y también volvemos a usar estos mecanismos más pequeños para poder hacer la recuperación, ¿ya? Mantenemos con la intubación, hacemos hasta que el animal mantenga una estabilidad de la cabeza en alto para evitar que haya reflujos ya a nivel del esófago y que pueda contaminar la tráquea. Y una vez que el animal ya está en esta posición, como pueden ver, ya se le puede dejar solo, ya recupera la cabeza, la posición de la cabeza y poco a poco, más o menos en unos 20 minutos aproximadamente, el animal comienza a reincorporarse. Pero siempre con un área bastante acolchonada, protegida y evitando que tenga levantamientos bruscos, ¿ya? Para el manejo posanestésico vamos a recomendar usar un tramadol, por ejemplo, ¿ya? Meloxicam o ketoprofeno, en el caso de problemas musculares también, el carprofeno es ideal en estas situaciones asociados a luxaciones, asociados a problemas del sistema locomotor, ¿ya? Antibióticos anestésicos locales, no, en este caso no son aplicables porque el animal pues no presenta ningún tipo de infección. Básicamente es un pequeño golpe, un pequeño trauma, ¿no? ¿Qué bránula usamos? Joana, para que tengas una idea, los avestruces tienen unas venas tarsianas de más o menos el grosor de una manguera de riego, así en una, ¿ya? Más o menos sería el diámetro, para que tengan una idea, de un tubo endotraqueal de 14 milímetros, ¿ya? Así que le puedes poner una bránula de caballo sin ningún problema, una número 14, 12, sin ningún problema, ¿ya? Y va muy bien en realidad. Que no puedan canular un avestruz ya es preocupante, ¿ya? Aquí, solo para mostrar la foto, ¿ya? Aquí, un ratito. Miren el tamaño, miren el dedo aquí de uno de los veterinarios, y este es el grosor, miren. El mismo grosor que tiene la jeringa de 10 ml es el grosor de la vena. Aquí, ¿pueden ver? Es gigante en realidad. Así que es bien difícil que no puedan canularla para hacer un soporte de flioterapia. Ok, listo. ¿Hasta ahí alguna duda con respecto a aves antes de entrar a los casos finales de reptiles? Con aves todo claro, entonces, ok. Vamos a hablar pues finalmente de unos casos con reptiles.
que son casos bastante comunes, ya en realidad, y que son los que normalmente llegan a la clínica. Ok, caso típico de un paciente que presenta una ruptura mandibular, no sé si es tan común en realidad, pero digamos que pasa en pacientes que tienen peleas, digamos, en época reproductiva. Ya es una tortuga de tierra amazónica, una Geoquelone denticulata, que presenta fractura mandibular bilateral. ¿Ya? En este caso es esta tortuguita aquí, más o menos unos 12 kilos, ¿no? Y bueno, para que vean la monitorización y todo lo que se hace en el proceso. A ver, primero, requiere una sedación, en primer lugar, para realizar una radiografía correcta, ¿no? Y una anestesia también para resolución de la fractura. Miren, este es el cráneo del animal y miren cómo es destrozada toda la mandíbula en ambos ramos. Acá ya se puede ver ya solucionado el problema, pero miren cómo está originalmente. Totalmente destruido. Y aquí ustedes van a entender cómo que las tortugas pueden ser bastante agresivas entre ellas mismas, ¿ya? Y se pueden romper, pues, la ranfoteca, ¿no? Que es el pico de la tortuga, que es bastante fuerte, pero para que vean el grado de violencia que puede existir entre estas en la época reproductiva, ¿no? También es común que esto pase con depredadores, ¿no? El perro coge a la tortuga por la cabeza y termina fracturándole pues la mandíbula o algunas veces el cráneo inclusive también. ¿Ok? Listo. ¿Qué usamos para sedación? ¿Qué buscamos en este paciente? A ver, ¿cuáles son las características de este paciente y qué es lo que nosotros queremos lograr en este paciente? ¿Se acuerdan los pilares de la anestesia? Volvamos a ese principio. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en este paciente? Para tomar la placa radiográfica, la radiografía, ¿qué se requiere? ¿Cómo tiene que estar este paciente? Bueno, es un paciente que requiere estar relajado, ¿no? Como dice Daniel. ¿Y qué más? ¿Este paciente tiene dolor o no tiene dolor? Tiene dolor, correcto. Entonces, este paciente ha liberado catecolaminas. Por ahí va la respuesta, Joana. Estamos llegando a eso. Como ha liberado catecolaminas y tiene dolor y necesitamos que tenga buen relajamiento muscular, vamos a emplear un fármaco que sea excelente relajante muscular, que tenga buen grado de analgesia, muy buena sedación y que nos permita hacer un procedimiento bastante seguro. ¿Ya? Y de preferencia que sea reversible, ¿correcto? En este caso, nuestra opción de manejo va a ser dexmedetomidina con midazolam, ¿ya? En esta tortuga yo generalmente empleo de 10 a 15 miligramos por kilogramo de dexmedetomidina y 0.4 miligramos por kilogramo de midazolam por la vía intravenosa, ¿ya? Eso nos permite tener un buen relajamiento muscular para poder hacer la toma de placa radiográfica y además de eso vamos a utilizar la intubación del paciente para un mantenimiento anestésico correcto. Sí, de hecho sí, que en reptiles las dosis son más altas. Acuérdense, estamos hablando de 15 microgramos, microgramos de dexmedeto y 0.4 de midazolam, miligramos de midazolam, ¿ya? Así que no es tan alta tampoco. Se usan dosis muchísimo más altas. Con Daniel, las catecolaminas mira, es importante el siguiente. Las catecolaminas son digamos, sustancias que ocupan receptores alfa y beta, ¿ya? Los alfa-2 agonistas ocupan los mismos receptores. Por ende, si las catecolaminas están en exceso liberadas, la dexmedetomidina no funciona bien. Por eso es que se asocia con el midazolam
Porque el midazolam inhibe la liberación de las catecolaminas, mejorando el efecto de la dexmedetomidina, ¿correcto? Por eso es que se emplea esta asociación, ¿ya? El midazolam inhibe esta liberación y la dexmedetomidina actúa pues con toda su eficiencia en este tipo de pacientes, lo que permite de hecho una buena toma radiográfica y preparar al paciente para el mantenimiento ya dentro del proceso anestésico como tal, ¿ya? Mi segunda opción podría ser también silacina con midazolam, ¿ya? Pero el gran problema de la silacina es que la silacina genera muchísima depresión cardiovascular e hipotensión y mucha bradicardia no compensada, ¿no? Y el gran problema también es que la yoimbina no funciona tan bien en reptiles, ¿ya? Por lo que el proceso de recuperación se torna extremadamente largo. Ya el atipamezol, por otro lado, que empleamos para retirar la dexmedetomidina, sí funciona muchísimo mejor para un proceso o un procedimiento mucho más seguro en el paciente. ¿Ok? No, la lidocaína de hecho no funciona tan bien en este caso, Peter, ¿no? Bueno, todavía, digamos, no está totalmente probado cómo es que actúan los anestésicos locales a nivel sistémico en el caso de reptiles. De hecho, te podría decir que en muchos casos se considera inclusive tóxico, ¿ya? Pero esto es discutible, ¿eh? Trabajos más recientes muestran que por lo menos para bloqueos regionales, el uso de lidocaína, principalmente lidocaína, es bastante eficiente para procedimientos cortos, ¿ya? Pero ya no como anestésico parenteral. Aquí, ahí todavía hay mucha controversia en cuanto a su uso porque sí se sabe que, de hecho, tienen cierto grado de toxicidad, ¿ya? O por lo menos eso es lo que se piensa. Entonces, la opción primaria sería dexmedetomidina con midazolam, ¿ya? Eh, y una opción tal vez no tan buena, pero que tendría cierto grado de uso sería midazolam con butorfanol, ¿ya? Pero el gran problema ¿cuál es? Que no me generaría un relajamiento muscular adecuado para poder permitirme hacer un procedimiento de este tipo, ¿ya? Mi otra opción, y es la que usé en este tipo de pacientes, fue la asociación de 3 fármacos: dexmedetomidina, midazolam y butorfanol. ¿Ya? Al usar esta combinación, reduzco las dosis de los anestésicos, generando una recuperación todavía mucho más rápida luego de la aplicación de los antagonistas, ¿ya? La gran ventaja, ¿cuál es? Que no necesito revertir todos los anestésicos, siendo apenas revertido la dexmedetomidina y tal vez el midazolam si hace falta, y dejo el butorfanol para tener un cierto grado de analgesia todavía y de sedación durante el proceso de recuperación. ¿Ok? Y eso, de hecho, favorece mucho al proceso de recuperación del paciente en el postquirúrgico. Fluidoterapia. ¿Qué emplearía en este paciente? ¿Sería cloruro de sodio? ¿Sería Ringer lactato? ¿Sería dextrosa? Les voy adelantando lo siguiente. Las soluciones dextrosadas, en el caso de reptiles, no se recomiendan, ¿ya? Porque, de hecho, las soluciones dextrosadas, en el caso de los reptiles transforman los azúcares en sorbitol, en alcohol, por lo que terminan siendo muy poco beneficiosos para el animal, ¿ya? Lo que sí se recomienda es el uso de aminoácidos en lugar de fuentes de dextrosa, ¿ya? Y entre Ringer lactato y cloruro de sodio, probablemente en este caso, por la condición del paciente, el Ringer lactato sea una mejor opción. No tanto por la anestesia, sino más bien por la condición del paciente. ¿Este paciente está comiendo o no está comiendo? ¿Qué dicen? No, ojo que no está comiendo, ¿ya? Entonces, es más probable que esté en un proceso de acidosis metabólica, ¿ya? Ahora, considerando que no está comiendo, más que el Ringer lactato, la opción más adecuada sería el normosol o la solución polielectrolítica,
que es la que se emplea en pacientes con cuadros de anorexia o hipoalimentación por diferentes tipos de motivos, ¿ya? Entonces el normosol o la solución polielectrolítica, si la pueden encontrar en sus países también, es la opción más adecuada en este tipo de casos, ¿ok? Miren, aquí ya está procediéndose a hacer la colocación de las placas y los tornillos para la recuperación de la estructura ósea. Ahí vemos. Este facilita la intubación. Opciones que Hola, podemos hacer. doctor. Se le Propofol corta. puede Se ser. corta un poco. ¿Se cortó? A ver, Sí, se repito. cortó. Sí, Ok, ¿ahora se escucha de nuevo mejor? sí, ahí sí. Genial, genial. Bueno, les decía, para la inducción anestésica sí tenemos múltiples opciones en realidad, en este caso en particular, porque nos permite usar cualquiera de estos, ¿no? Obviamente los objetivos van a ser diferentes entre uno y otra opción, ¿ya? Particularmente en el caso mío, yo recomiendo mucho utilizar un anestésico inyectable, sobre todo si se van a hacer procedimientos un poquito largos, porque nos ayuda mucho también a que el proceso de recuperación sea bastante más tranquilo, ¿ya? Puede ser Propofol o puede ser ketamina con midazolam, cualquiera de las dos opciones, ¿ya? Entonces, ambos son bastante efectivos, en ambos lo usamos a efecto en realidad, ya una vez que hemos canulado una vena, la vena yugular en este caso, nos permite hacer la administración por vía intravenosa, ¿ya? Ahora, si el paciente está muy deprimido, ¿ya? Y con la premedicación ya permitió hacer el uso de una máscara, por ejemplo, podemos hacer una inducción también con máscara, una máscara pequeña, ¿ya? Hasta que el animal tenga una buena relajación mandibular y nos permita la intubación. Una vez que el animal ya está intubado, pues básicamente mantenemos con anestesia inhalatoria también en este proceso, ¿ya? Entonces, con el animal intubado, como vemos aquí, ya el mantenimiento sería básicamente con anestesia inhalatoria, ¿no? Y aquí ya estamos prácticamente concluyendo el caso, ¿ven? Ya se ha hecho la reconstitución de la estructura ósea, hay una recuperación bastante buena de la estructura mandibular, lo que le permite al animal poder tener una recuperación también bastante buena, ¿no? Aquí estamos haciendo un pequeño bloqueo analgésico con lidocaína, ¿ya? Para poder hacer esta colocación de los pins, ¿no? Otra cosa importante en el proceso de manejo, y esto es un paréntesis, es que los reptiles en general, ¿ya? Eh, cuando son, digamos, operados, se evita que haya contaminación de la estructura de la cavidad oral porque el animal tiene que comer. Entonces, para facilitar la alimentación, lo que se hace es la colocación de una sonda esofágica, ¿ya? La sonda esofágica nos permite tener una alimentación continua del animal, evitando que el animal entre en un proceso de anorexia y desmejora de su condición, ¿ya? En este aspecto se utiliza mucho también el uso de opioides y de AINES, ¿no? Sumados al uso de antibióticos y anestésicos locorregionales para hacer bloqueos también en la zona perimandibular, ¿no? Esto reduce mucho en realidad el uso de anestésicos y analgésicos parenterales y obviamente mejora la condición del animal a mediano plazo, ¿ok? Vean aquí el animal con su oxímetro, 40 latidos por minuto, buena saturación, ya el animal extubado y con una recuperación bastante rápida en realidad luego de la aplicación de los antagonistas respectivos en cada uno de los fármacos anestésicos empleados. Ok, y para cerrar nuestro último caso, un casito bien interesante, vamos a hacer un apoyo de soporte, ¿no? En un paciente muy particular. Es una cobra albina, ¿ya? De 20 años de edad, que presenta un cuadro de anorexia
grave y presenta un abultamiento en la zona medial del cuerpo, ¿ya? Probablemente una masa eh, eh, neoplásica, ¿no? Esperemos que no, pero aparentemente era eso, ¿ya? Lo que se nos pide es básicamente diseñar una estrategia anestésica que nos permita realizar un examen ecográfico completo y realizar una hidratación, aparte de administrar medicamentos por la vía intravenosa de manera lenta como parte del manejo del soporte del paciente, ¿ya? Recuerden todos que es una serpiente venenosa, ¿ok? Entonces el manejo que se debe hacer siempre es con mucho cuidado y teniendo en consideración que la seguridad del equipo de trabajo y del personal que está involucrado en el proceso diagnóstico y clínico tiene que cuidarse también, así como la vida de nuestro paciente, ¿no? La integridad del paciente va a depender de cierta manera también de la capacidad que nosotros tengamos de ofrecer una anestesia que sea convenientemente segura, ¿ya? Y que permita hacer los procedimientos indicados en el planteamiento clínico diagnóstico. Y ahora, ¿qué empleamos para la sedación? ¿Qué opciones tendríamos? ¿Partiría de frente a una inducción anestésica o anestesia inhalatoria? ¿Me arriesgaría a hacer eso? ¿O tal vez utilizaría otra técnica preanestésica antes? ¿Cuál sería la opción más segura en este paciente? Pensando en el paciente y pensando en nosotros. Les doy un adelanto, ¿ya? No voy a hacer inmovilización farmacológica en este caso por una condición muy particular. Las serpientes venenosas no tienen un buen efecto cuando se aplica la ketamina. De hecho, casi no les hace nada. Requerimos de dosis extremadamente altas, lo que lo torna muy poco seguro para su manejo de inmovilización. Entonces, la ketamina está descartada. Entonces, vamos a hacer un proceso de sedación. Joana menciona silacina con midazolam. ¿Podría ser? Sí podría ser. Pero, ¿qué me podría generar la silacina en este caso? En este caso en particular. Que tal vez no sea tan agradable. Un vómito, sí puede generar vómito también, pero algo más. ¿Este animal ha estado comiendo o no ha estado comiendo? ¿Qué dice? Con el cuadro que tenemos, es muy probable que este animal no haya estado comiendo nada, ¿no? Y así como no come nada, tampoco toma agua. Por eso es que se requiere de hacer un soporte de fluidoterapia en este paciente. Entonces, la silacina, ¿qué órgano afecta directamente? Piensen en los efectos negativos que presentan los fármacos. Y tal vez por eso van a darse cuenta que la silacina no sería una buena opción. Producción de insulina. Sí, está bien. Va a ser importante, de hecho, pero en este caso no es tan importante en cuanto a lo que el paciente presenta. Hay algo más. Este paciente está deshidratado, ¿correcto? Y si está deshidratado y yo le pongo silacina, ¿qué órgano se va a afectar inmediatamente?
Exacto, Joana. El riñón. Correcto. Si yo utilizo silacina, la perfusión renal va a disminuir porque va a haber una caída importante de la presión arterial. A generar además bradicardia y esto puede generar en el paciente una insuficiencia renal aguda. O sea, más allá del problema que el animal ya presentaba, si no tengo el animal previamente rehidratado, es muy probable que le genere un problema a posteriori, ¿ya? Por lo que no se recomienda en este caso. ¿Qué otro alfa-2 agonista sí funciona como un protector renal? Que mantiene la perfusión renal y todavía lo protege. Y aún así tiene efectos muy buenos desde el punto de vista de sedación y analgesia. Exacto, la dexmedeto. ¿Y con qué lo asociaría la dexmedeto para tener una buena condición de sedación en este paciente? ¿Podría ser una benzodiazepina? Sí, podría ser una benzodiazepina. Podría ser, ¿no? Porque considerando, digamos, que el paciente esté con una molestia, con dolor, la benzodiazepina va a hacer que el efecto de la dexmedeto sea bastante bueno, porque va a inhibir las catecolaminas y porque va a mejorar la condición de sedación del paciente, resultando pues en un efecto mucho más tranquilo, ¿correcto? Genial. Y otra opción, ¿cuál sería? Que también no es mala. Exacto, un opioide, ¿no? En este caso un opioide como el butorfanol, como dice Ivette, sería una opción también buena. Porque el butorfanol, recuerden que en el caso de reptiles, también genera sedación, genera un buen estado de analgesia de leve a moderado y además potencializa el efecto de la dexmedetomina, reduciendo significativamente la CAM también de los anestésicos inhalatorios, lo que lo torna un fármaco también muy interesante de elección. ¿Ya? Otra opción, que también la dejo siempre en abierto porque es algo que me gusta mucho, es la mezcla de hasta 3 fármacos. En este caso, dexmedetomina, midazolam y butorfanol sería una combinación triple mucho más interesante, mucho más segura y también al combinar estos 3 fármacos me permitiría reducir considerablemente también las concentraciones, perdón, las dosificaciones de los anestésicos, generando una estrategia anestésica mucho más segura para el paciente, teniendo en cuenta que es un paciente geriátrico, ¿ok? Es un paciente geriátrico. Y ahora, ¿cuál sería la flioterapia de soporte? Fácil, ¿eh? Ya les di la respuesta hace un instante. ¿Cuál sería la flioterapia de soporte en este paciente? Considerando la clínica que hemos visto. Él es soplea con el caso anterior. No, no sería dextrosa. Otra opción, acuérdense, está deshidratado. Si le pongo dextrosa, ¿te acuerdan que le dije en reptiles qué pasa? En reptiles, la dextrosa se transforma y esto es tóxico. Ya no ayuda mucho en realidad. Ya. Johanna, Ringer lactato. No, no es Ringer lactato, ¿se acuerdan? Johanna, les decía que Ringer lactato es una opción, pero no es la mejor opción para este caso. ¿Qué es lo que este animal no está haciendo en los últimos
Perdón, que se desconectó. ¿Me escuchan ahora sí? ¿Sí? Ok. Sí, sí, doctor, se escucha. Genial, genial. Le decía, eh, el Ringer lactato en sí no es una buena opción en esa, no es mala opción, pero no es la mejor opción. ¿Se acuerdan? En el caso de la tortuga les dije que hay otra opción. ¿Cuál es esa otra opción y por qué es importante? Los reptiles cuando están con algún tipo de lesión, lo primero que hacen es dejar de comer. Entonces, la opción más adecuada de fluidoterapia soporte, ¿cuál sería en este caso? Recuerden, cuando tenemos pacientes anoréxicos o que no están comiendo adecuadamente, la pérdida electrolítica es mucho más completa, ¿ya? Y en este tipo de pacientes que generalmente están con bajo peso, mala condición corporal, se recomienda más el uso de normosol o soluciones polielectrolíticas, ¿ya? Más que el ringer lactato per se, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que el ringer lactato, ¿dónde se metaboliza o dónde se transforma en bicarbonato? En el hígado, Peter, exacto. ¿Y cómo está un paciente que está anoréxico por varios días o semanas inclusive? Exacto, está graso, ¿no? Está con una disfunción hepática provocada por justamente la ausencia de alimentación correcta. Entonces, en este tipo de pacientes, la recomendación es usar algún cristaloide que no necesariamente requiera de esta estabilización o preparación hepática. Entonces el normosol o la solución polielectrolítica se tornan como cristaloides mucho más eficientes para reconstitución de pérdidas hídricas y también para bufferes, ¿no? La otra opción sería ringer acetato, pero en el caso de un animal que está también anoréxico, la reabsorción muscular impide que este mecanismo de tamponamiento ocurra de manera correcta. Ok. Y ahora, ¿cómo sería nuestra inducción anestésica? ¿Qué opciones tenemos? Miren, ya tienen datos aquí, ¿eh? Es un animal que no come, está con un problema hepático. ¿Qué opción ya descartaría de manera inmediata? De estas tres, ¿cuál ya no usaría de ninguna manera? Un segundo, por favor, que el doctor se desconectó.
que cuando tenemos este tipo de situaciones, este tipo de pacientes, ¿no? Que ya mencionaba Peter, en realidad, que está con un problema hepático, les mencionaba yo que no come, ¿no? ¿Cuál sería el fármaco de estos tres que no usaría de ninguna manera para la inducción? Exacto, Joana. Ketamina está descartada, ¿no? Ketamina no usaría. Y tengo esas dos opciones. ¿Puedo usar Propofol? Sí, puedo usar Propofol en dosis bajas, ¿no? A efecto, básicamente calculamos entre 5 a 8 miligramos por kilogramo y lo colocamos por la vía intravenosa a efecto, ¿ya? ¿Con qué? Con el objetivo de poder generar una inducción. La otra opción sería utilizar inhalatoria, ¿no? En este caso, tanto ISO o sevoflurano son opciones bastante válidas, recordando que estamos hablando de una serpiente venenosa y esto tiene que hacerse con mucho cuidado, ¿no? Evitando que tengamos contacto con las presas, con los dientes, eh, que son los que inyectan finalmente el veneno en este tipo de animales. Aquí una pequeña imagen de el animal que está siendo administrado con una flioterapia, ¿ya? Aquí estamos colocando también agentes analgésicos, ¿ya? Y esa es la vena coxigia lateral, ¿ya? Con catéter número 24 estamos empleando para mantener una vía permeable, ¿ok? En este caso, el mantenimiento vamos a hacerlo con inhalatoria, aprovechando que el animal está correctamente intubado. Vamos a utilizar un tubo de Rush, ¿ya? Sin, estos tubos no tienen CAF, ¿ya? Para evitar que haya una compresión e isquemia en la mucosa traqueal, ya que los reptiles tienen anillos completos, ¿ya? Estos tubos de Col básicamente son en forma como que de embudo, así que son finos en la punta y se van engrosando y esto permite que se acople correctamente en la tráquea y no haya fugas. ¿Ok? La monitorización se hace de la misma manera que haríamos cualquier tipo de monitorización en algún paciente mamífero. El electrocardiograma se tiene el cuidado de poner los electrodos tanto atrás como por delante del corazón, ¿no? Respetando pues los haces de transmisión eléctrica cardíaca, nos permite una buena lectura, ¿no? La saturación puede ser medida en la mandíbula, ¿no? Sin ningún problema. También se puede colocar en la cola, también, ¿ya? Se puede medir la temperatura cloacal, ¿no? Aquí estamos a 30 y analgésicos y fluidos también se puede mantener sin ningún problema, ¿ok? Entonces en este caso estamos manejando una técnica de PIVA, ¿ya? Inhalatoria sumada a analgesia con flioterapia por vía intravenosa, ¿ok? Gracias a Dios, el resultado de este examen demostró que apenas había una pequeña inflamación de la zona intestinal, ¿no? Del tercio final del intestino en el caso de la serpiente y que se asociaba a la presencia de protozoarios, ¿no? Se hizo un tratamiento con antiparasitarios no específicos, usamos metronidazol, ¿no? Y sulfas, y el animal se recuperó bastante bien, ¿no? Entonces no era una masa, sino más bien una inflamación de la mucosa. Ya para el manejo posanestésico, vamos a trabajar con analgesia, ¿ya? La analgesia tiene que hacerse con mucho cuidado, porque los analgésicos, los opioides principalmente, eh, terminan siendo promotores de cuadros de atonía, ¿ya? Intestinal, y eso repercute pues en la salud del animal, por lo que tienen que ser utilizados fármacos que no generen ese tipo de problemas, ¿no? En este caso butorfanol
sería una opción buena, ¿no? Tramadol en dosis bajas también sería una opción buena. Meloxicam, como un AINE que genera analgesia, también se puede emplear iosina, ¿ya? En este caso usamos iosina de manera experimental. No, eso no está publicado, pero sí usamos dosis bajas de 0.2 a 0.4 de miligramos por kilogramo de iosina, generando analgesia visceral bastante buena, ¿ya? Y los antibióticos, cuando empleamos antiparasitarios, metronidazol y sulfa, ¿no? Y en este caso utilizamos también promotores gastrocinéticos, ¿no? Para mejorar el tránsito intestinal, y esto favoreció mucho también a la eliminación de protozoarios, ¿no? Mejorando pues la recuperación del paciente de una manera mucho más rápida también, ¿no? En la recuperación, lo que se promueve es que el animal ya, una vez que esté despertando, va a ir eliminando por sí solo el tubo. Miren, es un tubo mucho más largo. Acuérdense que la serpiente es bastante larga y la tráquea es bastante larga. Los pulmones están casi en el segundo tercio del cuerpo, ya iniciando, al final del primer tercio comienzan a estar los pulmones, así que tiene que ser un tubo bastante largo también para reducir el espacio muerto y favorecer a que no se vaya a extubar accidentalmente este paciente. ¿Ok? Y listo, bueno, eso es lo que quería mostrarles el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que hemos estado conversando en estas dos sesiones. Si les quedó alguna duda al respecto. Gracias, Joana, gracias por la paciencia también el día de hoy. Listo, chicos, nada, los invito a que me sigan en las redes. Estoy en Instagram y en Facebook. Mi Facebook desgraciadamente ya está lleno, pero en Instagram me pueden seguir y ahí tengan alguna duda me pueden escribir. Demoro en responder, pero lo respondo siempre, así que nada, espero en algún momento verlos también en algún congreso, en algún curso ya de manera presencial. Y nada, pues tengan una linda semana y ya nos estamos viendo entonces. Un abrazo para todos, cuídense y que tengan un buen curso. Muchas gracias, doctor, por la participación. Les recuerdo a todos los participantes que a partir de mañana podrán encontrar el link con la clase de hoy en el campus virtual. Ante cualquier consulta pueden escribir por medio del foro general del curso. Muchas gracias, buenas noches.